Tiene su gracia, veamos también que alguna cosa interesante ha pasado, que esto es una comunicación más directa y más cercana que en YouTube. Es como una cosa inclusive más freiriana, más propia de una conversación y no tanto de un monólogo. Bueno, imagino que algunas personas irán llegando y no hay problema. En verdad, esto es el primer encuentro de cuatro. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Eh, es, es un encuentro que, como decía Mario, algo así como una presentación de una manera de habitar la educación que trabajamos donde yo trabajo, en el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Gracias, Gabriela. Y bienvenida. Y entonces lo que vamos a hacer son cuatro reuniones. Pensamos un poquito ellas en función de las ideas fuerza, de lo que les queremos presentar, eh, que tiene que ver con una, llamamos aquí, pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta. Una pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta. Y entonces las ideas, hay varias ideas fuerza, pero nosotros un poquito organizamos las reuniones, cuatro reuniones, cada una en función de una de esas ideas. Y hoy comenzamos por el preguntar o el preguntarse en forma de pregunta. Y las siguientes serán sobre filosofías, sobre infancias y sobre el propio errar. Y para comenzar o a modo de inspiración, preparé un trechito de una entrevista de Paulo Freire, que es un poco una fuente inspiradora para una pedagogía de la pregunta. Entonces yo les voy a pasar ahora, es un minuto y poquito, también para que sientan un poco la voz de Paulo Freire, para que escuchen un poco esa voz en portugués, que es una lengua extranjera. No se preocupen con entender palabra por palabra, aunque yo después voy a traducirlo, pero traten un poco de sentir el sentido, valga la repetición que hay detrás de esas palabras. Entonces yo les voy a pasar eh, un minutito o dos de esa intervención de Paulo Freire, que es cuando Paulo Freire vuelve a Brasil del exilio. Ustedes saben que Paulo Freire fue preso y después tuvo que exiliarse en 1964, cuando se deflagró una dictadura en Brasil, por coordinar un plan nacional de alfabetización. Brasil en aquel momento tenía la mitad de su población casi analfabeta, 40 millones de 80 millones de habitantes. Y en ese momento los analfabetos no votaban. Paulo Freire coordinaba un plan nacional de alfabetización y la dictadura canceló ese plan, puso preso a Paulo Freire. Después Paulo Freire salió y se exilió en varios países, entre ellos en Chile. Fue el primer país en el que estuvo exiliado entre 1964 y 1969. Volvió a Brasil en 1980 y al tiempo después de volver le hicieron esta entrevista que les voy a pasar, un trechito nada más. Después les puedo dar el enlace también si la quieren escuchar completa, pero les voy a pasar un trechito para que nos inspire un poco la charla de hoy. Entonces voy a enseguidita ya compartirles. A ver, esperen que no estoy seguro de haber apretado el audio. Mm, Compartir sonido. Ahora sí. Esperen, esperen, esperen. Ya, ya. Ahora sí.
Bueno, es como les decía antes, escuchemos la voz de Pablo Freire, un minuto y poco. Después yo les traduzco, no se preocupen si Gracias. no comprenden bien. Díganme también si no escuchan. Si escuchan, está todo bien. Si no, díganme. Seguinte, eu acho que não há criatividade sem risco, nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, não, e não uma educação da pergunta, não, da pergunta fundamental. Eu acho que para ti, como filósofa, não, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo e a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz: puxa, eu nem perguntei. Então, essa educação, essa ação da resposta castra a curiosidade necessária do educando que teria que se expressar na pergunta. Bueno, era ese pedacito nomás. Se los voy a, no sé si les gustó, se los voy a decir un poquito en castellano. Eh, Paulo Freire dice, tal vez lo pongo de nuevo, no hace falta. Eh, Comienza diciendo que no hay creatividad ni hay desarrollo intelectual sin riesgo y, y que para él uno de los problemas fundamentales de la educación en Brasil, y dice no solo en Brasil, pero vamos a referirnos a Brasil, ahí ustedes pueden pensar si de hecho es solo en Brasil o también es algo que pasa en Chile y en otros países, es que afirmamos una educación de la respuesta y no una educación de la pregunta fundamental. Y agrega, mi impresión es que entramos en las aulas con respuestas cuyas preguntas fundamentales se perdieron en el tiempo. Y al dárselas, reproducimos ellas y nuestros estudiantes nos dicen, pero si yo ni siquiera pregunté. Es decir, ofrecemos respuestas, a veces ni siquiera sabemos qué preguntas esas respuestas responden y mucho menos conectamos con algunas preguntas de los estudiantes. Y Pablo Freire agrega que esa acción de la respuesta, el problema principal de esa acción de la respuesta es que castra la necesaria curiosidad de educandos y educandas que debería expresarse en la pregunta. Es decir, para Pablo Freire el sentido principal de una educación liberadora, emancipadora, transformadora, es alimentar la curiosidad. Y entonces una educación de la respuesta no solo no la alimenta, sino que al contrario, la castra. Mariana dice que es interesante lo que dice y real hasta el día de hoy a nivel general en distintos países. Entonces, yo en realidad estoy como, vean por qué se darán cuenta ahora ustedes, que es tan importante que ustedes se pregunten y pregunten, porque si no estaríamos reproduciendo eso mismo que está diciendo Pablo Freire. Imagínense si yo empiezo ahora a darles respuestas y ustedes no escucho sus preguntas, estaría aún reproduciendo una idea bonita como la de Pablo Freire, pero repitiendo la lógica de una pedagogía de la respuesta y no de la pregunta. Entonces, tal vez hoy más que nunca es necesario que nosotros y ustedes expresen también sus preguntas. ¿Qué preguntas les genera
esta idea de Paulo Freire en relación con una pedagogía de la pregunta? ¿O qué preguntas le sugiere nuestra actividad, nuestra charla sobre una pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta? Entonces yo estoy en este momento de la charla en en una especie de desafío, en una especie de paradoja. Si yo continúo hablando, es como si yo estuviera afirmando una pedagogía de la respuesta. Entonces necesito que ustedes, por favor, se pregunten y me pregunten y expresen sus preguntas. Y lo pueden hacer en el chat o lo pueden levantar la mano y pueden hablar. Esa es la ventaja. O sea, hemos perdido un poquito de tiempo y hemos perdido el YouTube, pero miren que ahora estamos en una posición mucho mejor para conversar. O sea que en el fondo esa es la fuerza del errar. Y me anticipo a algo que vamos a ver en nuestro último encuentro, porque nosotros, una idea fuerte nuestra es la errancia, el errar como pregunta, como verbo. Entonces alguien podría decir, uy, tuvimos un error, no pudimos transmitir esta charla por YouTube. Y en cierto modo puede ser verdad, no es que sea mentira, pero en otro modo, vean cómo siempre el error es también una oportunidad. O sea, nosotros no pudimos hacer la charla por YouTube, pero la estamos haciendo de una manera en que podemos tener una comunicación mucho más directa, mucho más horizontal y mucho más participativa. Entonces, esa es la fuerza del errar como error y como errancia, como desplazamiento. Y vean, ya tenemos ahora una intervención de Gabriela que voy a leer y todas o todos, cuando quieran, Mariano también, muy bien, ahí estamos comenzando. En realidad yo hasta ahora todo lo que he hecho es dar algunos elementos para que podamos empezar, porque hoy más que nunca precisamos comenzar preguntando. Gabriela dice, cuando leí el título, recordé una afirmación que escuché de un profesor, donde decía que los niños olvidaban la curiosidad y el poder preguntar cuando ingresan al colegio. Esa idea me quedó dando vueltas por mucho tiempo. Es cierto, es verdad. Gabriela recuerda a los niños, recuerda a la infancia, a la niñez. Y, y es cierto que las preguntas nos hacen recordar a la niñez, porque parece que la niñez es también un tiempo de preguntas, un tiempo de preguntar, y parece que a medida que vamos creciendo, olvidamos esa curiosidad. Es bonito ese verbo, olvidar, porque significa que en realidad es algo que habitábamos en otro tiempo y que si lo olvidamos también lo podemos recordar. Y eso es bonito porque nos hace pensar también que una pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta también tal vez empiece con un recuerdo, recordando, con algo que experimentamos en otro tiempo. Mariana pregunta, ¿por qué a pesar de que ha transcurrido el tiempo, aún cuesta cambiar este pensamiento de educación? ¿Cuál es el factor predominante que influye? Bueno, aquí aparecen de hecho las preguntas. Mariana de hecho nos pone preguntas importantes y algo que dice Paulo Freire también en esa pedagogía de la pregunta y que para nosotros es muy importante, es que si una respuesta castra una curiosidad, en este encuentro vamos a tratar de no responder las preguntas, porque si las respondiéramos, estaríamos castrando la curiosidad y no alimentándola. Entonces vamos a tratar de acompañar esa curiosidad, porque la pregunta de Mariana, ¿por qué a pesar de que ha transcurrido el tiempo aún cuesta cambiar este pensamiento de educación? Es una pregunta, yo creo que extraordinaria, es una pregunta que nos toca a todos, porque de hecho es una verdad, ¿no es cierto? Cuando alguien pregunta por qué, después pregunta las razones o las causas de lo que viene siguiendo. Y lo que sigue es que aún cuesta cambiar este pensamiento en educación.
Y es importante, es muy importante, porque tal vez a todos los que trabajamos en educación nos afecta. Porque, ¿por qué afirmamos una pedagogía de la respuesta? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y seguimos castrando curiosidades en lugar de alimentarlas? ¿Cuál es el factor predominante que influye? Buenísimo. Es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo? Vean que yo estoy tratando, Mariana y todos y todas, vean que estoy tratando de no No, no, responder tu no te escucho. pregunta. Por aquí otras cosas. Y ahora estaba con el micrófono abierto. Bueno, vean que estoy tratando de no responder la pregunta, ¿Por qué no porque arreglamos? Ya ha pasado como 45 minutos. Ah, yo eh, intenté. No, si usted lo embarraba en todos lados, no escuchaba. Ay, y todos decían, no escucho, no me aceptan, no me entran. Margot, ¿tienes el teléfono, el micrófono abierto, Margot? Ahora sí. Eh, no, les decía entonces que, eh, y esto es una cosa, vean, la pregunta de Mariana también me trae otra exigencia, y es que a veces nosotros pensamos una cosa y hacemos otra, o decimos, damos una clase bonita sobre algo, pero la forma de lo que hacemos no se condice con el contenido. Entonces vean, yo quiero presentarles una pedagogía de la pregunta, y acabamos de escuchar de Paulo Freire que el problema en las respuestas es que castran una curiosidad. Entonces, tengo una exigencia de coherencia, tengo una exigencia de no responder, porque si respondiera, estaría negando en la forma y en la práctica, en los hechos, una pedagogía de la pregunta. Entonces, vean cómo estoy tratando de escuchar la pregunta de Mariana y acompañarla con otras preguntas. Y eso es una cosa también importante. Muchas veces nosotros respondemos una pregunta sin siquiera escucharla. A veces alguien nos hace una pregunta, no termina de preguntar y nosotros ya estamos respondiendo. Entonces vean cuántas cosas, ¿qué se puede hacer con una pregunta además de responderla? La pregunta de Mariana también me hace surgir la pregunta de qué forma podemos estar a la altura de una pregunta, de qué forma podemos cuidar la curiosidad que una pregunta afirma, de qué forma podemos alimentar esa curiosidad y no apagarla. Y, y entonces a veces una pregunta puede ser escuchada, precisa ser escuchada y también acompañada. De modo que estoy pidiendo que ustedes hagan preguntas, no para responderlas, sino para acompañarlas, para escucharlas, a veces para abrirlas, para desplegarlas. Y ustedes también pueden hacerlo. Cualquiera de ustedes que quiera comentar una pregunta, ofrecer otras preguntas a una pregunta, por supuesto que puede hacerlo. Vamos a tratar simplemente de no responderlas, para que la pedagogía de la pregunta no sea solo el contenido de lo que estamos haciendo ahora, sino que también sea la forma de lo que estamos haciendo. Para que la pedagogía de la pregunta no sea simplemente declamada, mencionada, afirmada, sino también practicada, experimentada, ejercida. ¿Perciben lo que quiero decir? O sea que nosotros, mi esfuerzo principal sería que ustedes y yo juntos sintamos la fuerza de una pedagogía de la pregunta. No apenas que la declamemos, no apenas que la alabemos, no apenas que la elogiemos, sino que la experienciemos, que dejemos que las preguntas hagan el trabajo que puede hacer una pregunta. Ellen trae otra pregunta y dice así: buenas tardes, Ellen. ¿Cuáles son los factores que influyen en que aún las ideas centrales de la propuesta de Freire sigan teniendo cabida y sentido, y a pesar de las décadas, se sigue insistiendo en una pedagogía donde preguntar por parte de los estudiantes es casi un signo de inseguridad y autocensura, generalmente? Buenísimo.
vean cómo las preguntas también dialogan, ¿verdad? Porque la pregunta de Ellen tiene mucho que ver con la pregunta de Mariana. Mariana preguntaba por qué después de tanto tiempo cuesta cambiar este pensamiento, cuál es el factor predominante porque nos cuesta salir de una pedagogía de la respuesta. Y Ellen es como que despliega esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué las ideas centrales de Paulo Freire, por un lado, siguen teniendo cabida? ¿Y por qué se sigue persistiendo? Y ahora Ellen agrega un elemento. Hay como una descalificación de la pregunta, ¿verdad? Cuando los estudiantes preguntan, es casi un signo de inseguridad y autocensura. Es importante lo que Ellen pregunta, porque de hecho la pregunta se asocia al no saber, la pregunta se asocia al, a la incerteza, la pregunta se ve como una ausencia, como una falta, y la respuesta aparentemente como lo contrario, como una completitud, como un saber, aparentemente, el que no sabe pregunta y el que sabe responde. Y sin embargo, tal vez debamos revisar ese presupuesto, ¿verdad? Tal vez a veces las preguntas esconden más saber que las respuestas y a veces las respuestas esconden más inseguridad que las preguntas. Pero, ¿por qué será? Es una pregunta importante que Mariana ya había hecho y Ellen refuerza desde otro lugar. ¿Por qué esa descalificación de las preguntas? ¿Por qué esa insistencia en la respuesta? ¿Y por qué asociar el rol docente a las respuestas y no a las preguntas? Mariana sugiere algo. Recordá, Mariana, sin embargo, que yo pedí que no respondieran, pero vamos a ver lo que sugiere Mariana. Mariana, es bueno que Mariana comienza con quizá, o sea que le da el tono de tal vez, de una posibilidad y no de una certeza. Pero Mariana dice, quizá puede ser que influye el tema estructural, porque si las personas tienen curiosidad, siempre van a querer ir más allá. Y ahí pondría en jaque a la persona que está exponiendo un tema y rompe ese esquema. O sea, Mariana trae una hipótesis, una posibilidad de por qué cuesta tanto salir de una pedagogía de las respuestas y afirmar una pedagogía de la pregunta. Y Mariana trae una cuestión interesante, que es una cuestión política. Tal vez, dice Mariana, el problema es político, porque quien pregunta pondría en jaque, dice o cuestiona una autoridad, cuestiona el modo en que ejerce el poder una persona. Y en ese caso podría exponerla y romper o colocar en cuestión ese ejercicio. Y es una hipótesis interesante, ¿verdad? Porque aparentemente la pedagogía de la respuesta supondría, dice Mariana, un ejercicio de poder que generalmente es jerárquico, descansa en la autoridad del que supuestamente sabe y que además es vertical. Quien sabe, en el mejor de los casos, generosamente expone su saber a los que no saben. Y entonces la hipótesis de Mariana gana fuerza porque tal vez la cuestión en el fondo es una cuestión de poder, es una cuestión política, que la pedagogía de la pregunta supondría un quiebre de esa relación de poder vertical y más autoritaria de una pedagogía de la respuesta. Pero por suerte Elizabeth nos trae otra pregunta. ¿Es posible que la herencia de la dictadura en Latinoamérica haya castrado el espíritu de la pregunta en la educación? Bueno, es otra hipótesis bien interesante, ¿verdad? Y que también nos hace ver que las cuestiones educativas y pedagógicas nunca son solo educativas o pedagógicas, y que la herencia de la dictadura tal vez es mucho más pesada e invisible de lo que pensamos. Y de hecho en Brasil es algo impresionante, porque de hecho después de el- la dictadura en Brasil aconteció antes que en otros países, fue en el año 64, como decía antes.
y después de 60 años, los problemas principales de la educación en Brasil continúan tal cual. Brasil aún hoy tiene millones de analfabetos y aún hoy Brasil paga el precio de la prisión y del exilio de Paulo Freire y su plan de alfabetización. De modo que la pregunta de Elizabeth es una pregunta importante. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la herencia terrible que la dictadura ha dejado en el espíritu? Es bonita esa expresión que usa Elizabeth, en el espíritu de la pregunta en la educación. Esa inseguridad de la que hablaba antes Ellen, ¿cuánto tiene que ver con nuestras historias políticas y nuestras herencias dictatoriales? Martín pregunta, ¿cómo se sostiene la pregunta en una clase? ¿Cuál es el paso que sigue a la pregunta? ¿Es posible colocar la pregunta como centro de mi clase? ¿De qué modo las preguntas se conectan con los contenidos a trabajar? Buenísimas preguntas, Martín, buenísimas, porque son preguntas concretas, ¿verdad? Que nos trasladan a la práctica, que nos trasladan al ejercicio cotidiano de la docencia. Pues primero, Martín, yo te diría que son preguntas que hago mías también, ¿verdad? ¿Cómo sostener una pregunta? Es interesante la palabra sostener, porque sostener es lo que tiene por abajo, digamos así, lo que está dándole pie. ¿Y qué es lo que le da pie a una pregunta? ¿Qué es lo que la mantiene de pie? ¿Qué es lo que la sustenta por bajo? ¿Qué es lo que la hace mantenerse? Eh, es una pregunta extraordinaria y como todas las preguntas extraordinarias, no quisiera de ninguna manera responderla, pero, pero vean, y es una pregunta también que nos lleva a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque Martín, yo estoy justamente, será tal vez que lo que estoy tratando de hacer es sostener las preguntas, sostener sus preguntas, sostener un preguntar, sostener, dar una fuerza por bajo para que podamos preguntarnos juntos. ¿Y qué sigue a la pregunta? Buenísimo. ¿Qué viene después de la pregunta? ¿Puede ser que sea otra pregunta? ¿Qué pasa, Martín, cuando una pregunta recibe otra pregunta y no una respuesta? ¿Qué pasa cuando una pregunta se encuentra con otra pregunta y no con una respuesta? ¿Es posible colocar la pregunta como centro de mi clase? ¿Es eso lo que estamos tratando de hacer ahora? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué está pasando cuando tratamos de colocar a la pregunta en el centro? ¿Y de qué modo las preguntas se conectan con los contenidos? ¿Cómo te atreverías vos mismo, Martín, a conectar las preguntas con los contenidos que trabajás? Claudio comenta que para Freire la educación es un acto político. Es bueno recordarlo, de modo que no podría no ser un efecto político o una dimensión política o una práctica política. Y no podría ser sino dos políticas en juego, ¿verdad, Claudia? La política de la pregunta y la política de la respuesta. La política que alimenta la curiosidad y la política que castra la curiosidad. O sea que en el fondo la educación es un acto político y la pedagogía de la pregunta sería una política de la curiosidad frente a una política que castra la curiosidad. Y Marlene pregunta, ¿y qué pasa con las preguntas que no se pueden responder? Pero Marlene, ¿hay preguntas que se pueden responder? ¿O todas las preguntas se pueden responder? ¿O ninguna pregunta se puede responder? ¿O hay preguntas que se pueden responder y otras que no se pueden responder? ¿Hay preguntas sin respuesta y preguntas con respuesta? ¿O hay una posibilidad de abrir las preguntas a otras preguntas y no a respuestas? ¿Hay preguntas que necesiten ser respondidas? ¿Hay preguntas que exigen ser respondidas?
¿Hay preguntas que exigen no ser respondidas? ¿O hay situaciones? Puede ser que una misma pregunta en un contexto se pueda responder y en otro no se pueda. ¿O se deba responder y en otro no se deba? ¿De qué depende, Marlene, que una pregunta se pueda o no se pueda responder? Vean cómo las preguntas llaman a otras preguntas y vean cómo es más interesante cuando la pregunta atrae otras preguntas porque la curiosidad se multiplica en vez de castrarse. Y Marlene dice, ¿cómo respondo una pregunta que no tiene respuesta? Y yo te pregunto, ¿pero precisás responder una pregunta que no tiene respuesta? O justamente, ¿no es la gracia mayor de una pregunta que no tenga respuesta? Cosas trascendentales. Dice, vale, ¿cómo se podría poner en práctica la pedagogía de la pregunta con los niños si estos necesitan respuesta? ¿Necesitan respuestas los niños? ¿Qué? ¿Dónde aprendiste eso, vale? ¿Y dónde los niños aprendieron? ¿O será que nosotros necesitamos que los niños necesiten respuestas? ¿Quién necesita de respuestas, vale? Vero, entonces, ¿qué hacemos en clase con las preguntas si no las podemos responder? ¿Qué estamos haciendo aquí, Vero, con las preguntas si no las podemos responder? ¿Solamente las respuestas se puede hacer con las preguntas o hay muchas otras cosas? ¿Se las regresamos a quien las ha formulado? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué tal, Vero, si yo te regreso tus preguntas? ¿Qué te parece que podemos hacer en clase con las preguntas si no las podemos responder? ¿Intentamos responderlas en colectivo? Es también otra cuestión interesante que podríamos hacerla. O sea, vean, Vero y todos y todas, pareciera que tenemos preguntas. La primera posibilidad sería responderlas o no responderlas. Parece que si las respondemos, las podemos responder individualmente o colectivamente. ¿Cambia algo? Sí, cambia. Algo cambia si las respondemos colectivamente y no individualmente, pero algo no cambia que las estamos respondiendo. O sea, lo que cambia es que pensamos que no es uno el que sabe, sino que sabemos entre todos. Pero también es cierto que estamos apagando la curiosidad de una pregunta. Ahora, si no las respondemos, parecería que lo que estamos abriendo es la posibilidad de otras curiosidades. Y ahí también podemos preguntar uno, o preguntar muchos, o preguntar todos. Mario, yo ahora te hago yo una pregunta por el tiempo, porque estoy viendo que es la hora, pero tuvimos menos tiempo, porque seguimos un ratito más o paramos aquí. ¿Qué les parece? Em, Está buena tu pregunta. No sé cómo no responderla. ¿Será que esta es una pregunta que precisamos responderla? O... Todavía estoy turuleco, se dice acá. Turuleco, así. Tranquilo, no te preocupes, que está todo bien, no te preocupes. Bien, bien. Mira, ¿Qué ¿te dicen? ¿Qué dicen parece, te todos? parece 5 minutos o ahí un poco para cerrar de alguna manera esta Bueno, primera indicio de preguntas, ¿no? tranquilo, tranquilo que no ha pasado nada, tranquilo. Igual vamos a seguir, es verdad, entonces tenemos otros encuentros. Tú puedes grabar, Mario, también el chat con las preguntas. Sí. Eh, entonces, hacemos eso, seguimos unos poquitos minutitos. Loreto dice que podemos responder con más preguntas y pregunta en realidad, sí podemos preguntar con más preguntas. Margot dice que Sócrates hacía eso. Y, y ahí aparece una respuesta. ¿Cómo es eso? Sócrates. Ah, no, es la posibilidad del chat que me dice que yo puedo responder. Carla dice, ¿cómo podríamos evaluar las preguntas? Buenísimo. Esa pregunta de Carla es una pregunta bárbara, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos? Vean, las preguntas también nunca son solo preguntas. Las preguntas también afirman muchas cosas. Y Carla, cuando pregunta cómo podríamos evaluar las preguntas, está afirmando algo. ¿Qué afirma Carla cuando pregunta cómo podríamos evaluar las preguntas?
A ver, un mensaje por aquí. Mi mamá decía, mi mamá Elizabeth dice, mi mamá decía que era de mala educación responder a una pregunta con otra pregunta. Es verdad, Elizabeth, y no solo tu mamá. Eso, hay mucha gente que dice, pero, o sea que a tu mamá, decirle a tu mamá que Paulo Freire, que era un gran educador, decía otra cosa diferente. Que en realidad la mala educación, decía Paulo Freire, era responder a una pregunta con una respuesta. Porque vos sabés, ¿verdad? Que traemos una curiosidad. Y decirle a tu mamá, preguntale a tu mamá, a ver, ¿por qué le parece que es de mala educación responder una pregunta con otra pregunta? Preguntale, ¿qué le parece? Si la pregunta ayuda a quien pregunta a alimentar su curiosidad y a tener más deseo de buscar la respuesta, ¿cuál sería el mal que una pregunta podría hacer a otra pregunta? Porque una respuesta, sabemos el mal que puede hacer, clausurar un camino. ¿Qué mal podría ser una pregunta que abre otro camino? Isabel dice que sigamos otro rato. Estamos siguiendo, Isabel, otro ratito. Y estábamos en la pregunta de Carla de cómo podríamos evaluar las preguntas. Y decíamos que toda pregunta nunca solo pregunta. Y de hecho, Carla, ¿qué afirma? Carla afirma que las preguntas se pueden evaluar, ¿verdad? Y quiere saber cómo. Ella dice, ¿cómo podríamos evaluar las preguntas? Ella supone, sí, las preguntas se pueden evaluar. Y quiero saber cómo. Pero ¿será que se pueden evaluar las preguntas? ¿Será que se puede decir que una pregunta... ¿Qué se puede decir de una pregunta? ¿Qué les parece? ¿Se puede decir de una pregunta que es correcta o incorrecta? ¿Se puede decir de una pregunta que es verdadera o falsa? ¿Se puede decir de una pregunta que es oportuna o inoportuna? ¿Se puede decir de una pregunta que es interesante o no interesante, que es profunda o superficial? ¿Qué se puede decir de las preguntas? Es otra pregunta muy buena que me gustaría compartirles. ¿Qué se puede decir de una pregunta? ¿Por qué descalificamos una pregunta? ¿Por qué decimos que no tenemos tiempo para una pregunta? ¿O por qué decimos que una pregunta está fuera de lugar? ¿Qué es lo que está fuera de lugar cuando decimos que una pregunta está fuera de lugar? Aquí veo que hay varios comentarios. Margot dice que las preguntas abren horizontes, son pájaros en busca de posibles árboles que den diferentes sombras. Evaluar las preguntas es complejo, son propositivas en cuanto abren diálogos y posibilidades. Rocío dice, es ambiguo porque lo que para mí es una cosa, para otra persona es lo contrario. Martín, ¿la pregunta debiese derivar a la multiplicidad de formas? La pregunta será que es siempre posibilidad de respuestas. Es bonita esa última pregunta, ¿verdad? Y como ya nos pasamos unos minutos, Mario, tal vez sea bonito terminar con una pregunta. Con la pregunta sobre si una pregunta es siempre posibilidad. Es bonito. ¿Cómo estás, Fernanda? Vamos a estar solo ahí. ¿No? Hola, Carmen La Denise Gloria. dijo que de todas maneras iba a intentar llegar. Hola, ¿cómo estás? Igual, Bien. aquí aparezco con el nombre de Martín porque mi hijo lo tenía en el computador. Así que yo soy Martín. Hola, Martín, Carmen Gloria. ¿Cómo te va? Un gusto, Walter, qué bien Igualmente, esto. Nos has igualmente. enloquecido. No, hemos estado simplemente compartiendo preguntas y Sí, ahora lo sé, posibilidades. sí, lo Y sé. Entonces tendríamos que terminar, queridos profesores, queridos todos que están aquí, con más preguntas. Yo creo que es un ejercicio, y más que un ejercicio, una forma de entendernos también y entender. Eh, no estuve al principio, pero estoy al final, buenísimo. solo para agradecerte a ti, agradecer la posibilidad de contar contigo, agradecer a todos los que estamos aquí atentos y muy atentos, escribiendo en el chat, y esperamos verte en el próximo encuentro y a todos y más, porque la verdad que
el deseo es inmenso de ir instalando el pensamiento, no solo tuyo y tu reflexión, también de Pablo Freire, de las infancias, del errar, que son temas que vamos a ir viendo más adelante. Así es que Buenísimo. un abrazo, estas cátedras son abiertas, abiertas a estudiantes, abiertas a profesores, abiertas a otras universidades, amigos de otros lados, así es que todos siempre bienvenidos. Buenísimo, Carmen Gloria Martín. Y mira, aquí Margot pregunta, ¿podemos seguir preguntando en una próxima sesión? ¿Te parece, Margot, que podríamos hacer una pregunta en Sería la... muy, pero muy grato. ¿Te parece que podríamos no seguir preguntando? ¿Te parece que una pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta podría vivir sin preguntas? Muchas gracias a Un todos, a niño no todas. puede vivir sin preguntas. Y Nos hasta la vemos hasta próxima. la próxima. Un Nos abrazo vemos grande. próximo martes a las 18 horas con corrección técnica. Un abrazo. Nos Hasta vemos, que estén pronto. muy Chao, chao. bien. Chao.